Nosotros ahora nos metemos con otro tema, algo claro, fundamental, que son los chequeos generales de todos, de los niños, de los adolescentes, de los adultos y de los adultos mayores. Estaremos hablando de cada uno de los procesos. ¿Qué hacer? ¿A qué médico consultar? ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto debo hacer mi análisis de sangre? Todos esos datos que vos en general pensás que sabés pero que todavía no tenés demasiado claro, hoy lo vas a tener aquí en Médicos por Naturaleza. Empezamos consultando al doctor Roberto Fallanás y nos habla de los chequeos generales en adultos. Él pertenece al Hospital de Clínicas. Doctor, quiero que me hagan pruebas de todo. Bien, empezaremos por extraerle un poco de sangre. No, intenté en este brazo, vi algo de sangre ahí el otro día. Soy un niño grande. Retirar cuerpo atrapado en área 1. El examen periódico de salud, tal vez conocido como chequeo médico, es una de las consultas más frecuentes que tienen los médicos clínicos. Tanto sea como motivo de consulta o porque el médico planifica realizar un examen periódico de salud. Por lo tanto, uno podría definir al examen periódico de salud como un conjunto de tareas clínicas donde el interrogatorio, o sea, la anamnesis, es lo más importante, los consejos que se brinda al paciente, muchas veces solicitudes de estudios en cuanto a temas de rastreo de determinadas enfermedades, pero lo que tiene que quedar bien claro es que los objetivos del examen periódico de salud implican promoción de la salud y prevención de enfermedades. O sea, si el paciente está, por así decir, sano, que mantenga en esa condición, y si el paciente tiene alguna patología o un disturbio, la idea es la prevención. Por lo tanto, detectar problemas en estado asintomático, pero que uno sabe que el médico sobre ese problema puede actuar, modificar el curso de la evolución. Eso es lo que se conoce como prevención, sobre todo prevención secundaria. Esa es la tarea principal del examen periódico de salud. Hay determinadas medidas que son las que uno conoce como screening o como rastreo. O sea, ¿qué significa? Yo le voy a pedir al paciente una determinada prueba que yo sé que para ese grupo de edad es prevalente, pero yo sé que si detecto ese problema en determinado momento de la vida, puedo solucionar el problema. Tenemos pruebas dirigidas hacia la detección de problemas cardiovasculares. Ejemplo, detección o solicitud de colesterol en sangre. Segundo, todo paciente que llega a la consulta tiene que ser medida la presión arterial, venga por lo que venga. Tercero, detección de diabetes, sobre todo en adultos, ni que hablar en pacientes con hipertensión o con dislipemia, o sea, con colesterol alto. Entonces, en esas cuatro cosas, tabaco, colesterol, diabetes, hipertensión, uno está detectando los principales factores de riesgo, junto con la obesidad también, factores de riesgo cardiovasculares que uno puede llegar a modificar. Para concluir, uno podría decir que el examen periódico o el chequeo médico es una, o tal vez la principal actividad o actitud que debe tener el médico clínico en el paciente con el objetivo de promover la salud o prevenir enfermedades. Y si vamos a prevenir enfermedades, tenemos que entender que hay medidas universales y hay medidas dirigidas a grupos etarios, a grupos de riesgo, y en ese caso nosotros tenemos que estar atentos a las enfermedades prevalentes, cardiovasculares, oncológicas e infecciosas. Hoy es el día del médico, pero yo le doy instrucciones a los médicos. Y le estaba diciendo, repitan lo de cada cuánto. A mí yo insisto que es muy importante el saber, el tener el registro incorporado una vez por año, una vez cada 6 meses, una vez por mes. Bueno, ya veremos las distintas etapas, pero evidentemente hablábamos recién de los adultos, de situaciones generales, de cuáles son los factores de riesgo, cuáles son las situaciones que más se deben controlar, pero también hay situaciones especiales, ¿no? Totalmente, que sí. obviamente deben ser chequeadas y controladas a tiempo. Totalmente, digamos, siempre que hacemos un chequeo general, lo que decía el doctor, hacemos una cosa completa con el paciente asintomático, y por eso es importante 2 o 3 estudios clave, que puede ser un electro, una revisación y un análisis de sangre, y con eso ya uno hace un panorama bastante importante de cómo está la situación. Pero una vez que nosotros llegamos ahí, empezamos a interrogar, y en el interrogatorio empiezan a surgir algunos antecedentes que a nosotros nos hacen abrir los ojos y nos dicen, ojo, acá tenemos que empezar antes con los métodos de chequeo que de lo que está estipulado.
Fenómeno, sí, exacto. Ese es el punto. Entonces, por ejemplo, yo tengo hay 3 o 4 cosas claves que son muy frecuentes y que es importante tenerlas en cuenta que son, número 1, los antecedentes cardiovasculares. Exacto. Si yo tengo un familiar de primer orden, madre, padre o hermano, con enfermedad cardíaca, o sea, con infarto o muerte súbita, antes de los 60 años, en el caso de un varón, o antes de los 65 en el caso de la mujer, tengo que prestar mucha atención porque esa persona tiene más riesgo de tener enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, en esa persona posiblemente tenga que investigar si no existe algún factor hereditario que esté comprometiendo la posibilidad de tener aumento de riesgo de tener una enfermedad cardíaca. Entonces, ese es un punto muy importante. El otro grupo de patologías es, por ejemplo, el cáncer de colon. El cáncer de colon, que es bastante prevalente. Si uno tiene un familiar de primer orden, de nuevo, madre, padre, hermano, hijo, que haya tenido un cáncer de colon, o uno mismo haya tenido algún pólipo alguna vez, es muy importante poder hacer una colonoscopia mucho tiempo antes de lo que se recomienda, que es a partir de los 50 años. Se recomienda a partir de los 50, exacto. Hay que hacerla antes. Lo mismo que con el cáncer de mama. Siempre decimos más de 40, la mamografía anual, la ecografía, pero si uno tiene un antecedente familiar, hay que hacerlo antes de los 40, incluso hasta lo que comentamos recientemente, el tema de la resonancia, hasta como una estrategia nueva. Exacto. Después hay, dentro de la investigación, cosas que tienen que ver con cosas metabólicas, por ejemplo el tema del colesterol familiar o el tema de diabetes gestacional. Uno pregunta, ¿tuviste hijo? ¿Tuviste diabetes en el embarazo? ¿Tuviste presión alta en el embarazo? Porque son cosas que predisponen a futuro. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta para hacer una prevención mucho antes de lo que después encontrarnos con una arteria tapada, por ejemplo, en un momento en que, tendría que haber hecho esto antes. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Clave una cosa, para terminar. Esto significa que uno no va una sola vez al doctor. Uno va una vez, le piden los estudios, tiene que volver a llevar los estudios y después de eso posiblemente tenga que hacer algún otro estudio más, depende de lo que den esos estudios. Digo porque a veces la gente dice, no, me hago un chequeo, vi que estaba todo bien en los resultados y no fui más. No, hay que volver a ver que el médico revise los resultados y ver si no hay que hacer alguna otra cosa más. Uno que ahí piensa que sos el más canchero del mundo porque decís, bueno, vi los valores referenciales en el estudio, ya está todo bien. No. Es el médico el que tiene que volver a verlo, da fiaca, da pereza, inclusive hay que pedir otro día en el trabajo, el jefe que se te enoja, tomarte el colectivo, 4, pedir el turno en el hospital, en fin, son situaciones que todos conocemos, a todos nos pasa, es una realidad, pero hay que hacerla, porque si no es como a dar el primer paso y como no terminás de dar el segundo, no sirve de nada. Bueno, nos metemos ahora con los chequeos de los más pequeños, que requieren de mayor atención, de mayor constancia. Y en general los padres consultan. Y los padres van. Uno no van por ellos, pero llevan a los hijos al pediatra. Bueno, y lo más importante es saber cuál es la frecuencia de estos chequeos. Si nosotros tomamos la edad de mayor riesgo, que es de 0 a 5 o 6 años, uno se va dando cuenta que durante el primer mes uno tiene controles muy frecuentes. Pueden ser cada 15 días o a veces, dependiendo de si está amarillo o si no sube bien de peso, uno lo puede citar semanalmente. Después de ahí, desde el primer mes hasta el año, van a ser todos los meses. Y después del año, más o menos hasta los 2-3 años, se va a ir espaciando cada 3 meses. Ya después, cada vez se espacía más. Hasta los 5 o 6 años va a ser de 6 meses la frecuencia y después vamos a ver la etapa escolar, que son controles anuales. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de patologías se pueden detectar sobre todo en los primeros meses, desde una ictericia hasta una displasia de caderas, hasta una cardiopatía congénita, ¿sí? Entonces uno tiene que estar revisar los análisis de rutina, el hipotiroidismo, la fenilcetonuria, ver cómo está en el estudio del taloncito. Entonces uno tiene que ser muy metódico a la hora de y muy frecuente en cuanto a los controles durante los primeros meses. Ya después uno puede ir espaciando. Ahora, una aclaración. El doctor Díaz decía, a partir de los 6 años en edad escolar uno puede hacer un control anual como hacen los adultos. Ahora, no es lo mismo ir al pediatra porque el chico tuvo fiebre o tuvo un estreptococo y esto significa que después no vuelvo hasta el año que viene. No, porque ese no es el control anual. Claro. Eso es, lo que yo estoy hablando es control de niño sano, así se llama, y es un libro así que tenemos los pediatras arriba del escritorio, enorme. Así que es muy pero muy importante. Y hay que tener en cuenta que la mayoría de estos controles es repetición de lo mismo. Siempre va a haber control de peso, siempre va a haber control de talla, siempre va a haber control de vacunas como básico. Siempre vamos a escuchar el corazón, los pulmones. Básicamente siempre eso se va a repetir en la mayoría de las consultas. Después la edad, según la edad, buscamos cosas en particular. Bueno, ha sido clarísimo, ¿eh? En un ratito estaremos hablando de otra etapa de la vida, estaremos
Estamos hablando con la doctora Andrea Casi sobre los chequeos en la tercera edad, que también son importantes y empiezan a ser cada vez más cerquita, igual que como los bebés, ¿no? Como los que extremos salimos y volvemos como al mismo lugar. En fin, de eso vamos a averiguarlo. Y también estaremos hablando con la licenciada Langer, que es nutricionista. ¿Cómo te va, Viviana? Bienvenida. Bien, gracias. Y estaremos hablando de la nutrición en las distintas etapas de la vida, ¿no? Sí, vamos a hacer hincapié en algunos alimentos que habrá que prestarles atención. Si bien todos tenemos que comer de todo a lo largo de toda la vida, vamos a hacer hincapié en algunos alimentos con los nutrientes específicos para cada una de las etapas. Bueno, esto en un ratito, después de la pausa. Recuerden que nos pueden llamar. ¿A qué teléfonos, Robert? 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para quienes llaman desde el interior. Bueno, nos llaman, nos consultan. Enseguida estamos respondiendo todas tus dudas. Ya venimos. El dengue es una enfermedad viral transmitida por un mosquito que se cría en el agua limpia acumulada en recipientes y objetos en desuso. Sus síntomas son fiebre, dolor de cabeza intenso, dolores musculares y de articulaciones, dolor detrás de los ojos, náuseas o vómitos, aparición de pequeñas manchas rosadas en la piel. Si tenés estos síntomas, no te automediques. Hace una consulta médica sin demora. Al mosquito, ni una gota de agua. Entre todos, podemos prevenir el dengue. Municipalidad de Rosario. ¿Sabías que la ventaja de los chequeos médicos y los exámenes es que pueden detectar problemas antes de que ocurran, cuando las posibilidades de cura son mayores?